que se recopila. Bien, ayer el gobierno retomó las discusiones sobre la reforma constitucional en el marco del Consejo Económico y Social. Una convocatoria que ya se había anunciado, encabezó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y donde estaban ausentes los partidos de oposición que ya se habían retirado, habían dicho que no iban a participar en estas discusiones, que mantienen su posición de que la reforma constitucional planteada por el gobierno es innecesaria. A mí sí me llamó la atención unas declaraciones, a mí me llama la atención todo esto. Lo primero es la insistencia del gobierno en este camino. Y se ha repetido hasta la saciedad que la Constitución es un pacto social que requiere que las partes estén de acuerdo mínimamente en realizarlo, y que una reforma constitucional sin ese debido pacto social, bueno, puede constituirse un problema para un gobierno, para cualquier gobierno, y que este gobierno, personalmente pienso, transita en unos carriles de tranquilidad que políticamente me encuentro una de las cosas más estúpidas que yo he visto en mi vida, insistir en un proceso que divide la sociedad y unifica a la oposición en su contra. Algo que al día de hoy no parece estar en la mesa, la posibilidad de una oposición unida en su contra, y usted la está uniendo con un tema que usted no necesita. Usted puede pasar su reforma del Ministerio Público por la ley, tiene su reelección garantizada a 4 años, o sea, no hay ninguna razón política para meterse en eso. Pero el gobierno insiste en ese derrotero. Dani ha dicho varias veces, y yo lo creo, cuando los gobiernos se proponen hacer una reforma, los presidentes la hacen. Aquí las contabilidades que hacen hablan de 30 diputados, la oposición, o de 30 asambleístas. 34 dicen. El gobierno lo reduce bastante. El gobierno habla de menos de 20. Ah, bueno, pues si el gobierno dice eso, yo siempre en eso le creo al gobierno. Yo también. Y aquí se sabe que 20 asambleístas, eso es nada para un gobierno. Nada. Entonces, vamos a ver qué pasa. Desde la posición del gobierno se habla de incluso salir a las calles a marchar. Otra estupidez, porque aquí la última vez que se detuvo una reforma constitucional con aquella llamada, estuvo precedida por una tensión social donde las marchas estuvieron presentes. Una de ellas encabezada por el hoy presidente de la República. Pero lo que me refiero es, de donde voy al final, es a estas declaraciones del doctor Antoliano Peralta, que me llaman la atención por imprudentes. Porque una cosa es que continúen con la retórica del Ministerio Público Independiente, que nadie se cree, ¿verdad? Y otra cosa es que ya aborden el tema con la realidad que están haciendo. Y por eso digo que es imprudente, porque él de alguna forma revela lo que hay detrás de todo esto, porque detrás de esta reforma, lo que hay una gran contrarreforma al sector judicial, donde se plantean hasta para mí el absurdo mayor de rotación en las presidencias de las altas cortes, lo que implicaría que un presidente de la Suprema Corte de Justicia se va a pasar 3 años buscando congraciarse con el presidente de turno o el poder de turno para mantenerse ahí. No va a tener la independencia de actuar sin la presión de que tiene que mantenerse ahí dentro, pero ese presidente va a tener a 16 aspirantes al lado de él. Entonces, es un absurdo lo que están planteando, y eso entre otras cosas. Pero dice el señor Peralta que las altas cortes están politizadas. Dice que él busca no solamente la independencia de la Procuraduría, sino la despolitización de las altas cortes. Bueno, la Suprema Corte de Justicia tiene a 3 miembros, no son políticos. Están repartidos entre los 3. Porque uno mi amigo y mi hermano es de ellos. ¿Verdad? Magistrado Esteves. Dicen que va para el Constitucional. O va para la Presidencia de la Suprema, que es lo que tal vez quiere también. Sí, pero eso se arregló, dicen que va para el Constitucional. Vamos a ver qué pasa. Y doña Miriam quiere ir al Constitucional también. Bueno, se merece ese retiro. ¿Quién va para el MP? Pero perdón. Está ahí adentro lo que va. Adelante, Oscar. El caso es que el Tribunal Superior Electoral, ¿quién lo nombró?
¿Y qué está ahora? ¿Está politizado por ello entonces? El TC tienen 5 miembros que acaban de nombrar y en 2 años nombran 5 más. ¿Y quién no está politizando? Entonces, ¿para qué tú me estás hablando de reforma constitucional para despolitizar a altas cortes que están politizadas de qué? Politizadas en todo caso por ti mismo. Entonces, esto es un asunto que va más allá de esto que nos están vendiendo. Aquí hay una intención real de una contrarreforma y no nos estamos dando cuenta, ¿eh? Yo he dicho y lo reafirmo, yo creo que el lugar para discutir esto es el diálogo. Y los partidos cometieron un error, los de oposición, al ausentarse del diálogo. Porque ya sea aquí en el CES o donde quiera, lo que hay que llevar propuestas y discutir esa propuesta. Y decirle cuando le lleven esta reforma, entonces desnudar lo que el gobierno está planteando. Esto no hace falta esto proponemos esta ley. Trabajemos en esta ley para que esto le dé la independencia que usted procura del Ministerio Público, etcétera. Pero ausentarse de los espacios es un error, independientemente de que yo entiendo que esa reforma es innecesaria y que el planteamiento, además del gobierno con relación a ella, es una contrarreforma abierta, que procura, entre otras cosas, darle mucho más poder a quienes ostentan el poder hoy o mañana que quitárselo como se ha alegado. Porque incluso hasta el Ministerio Público, la reforma establece que en lo que se hace una ley, el procurador queda fijo por seis años, nombrado por el presidente de la República. O sea que lo iba a nombrar un procurador por 6 años. Mientras tanto, entre otras cosas. Entonces, ese es un asunto que yo pienso que revela mucho lo que ha dicho aquí Antoliano, de lo que al final está detrás de la intención del gobierno con esta reforma constitucional. Yo no sé si Antoliano le hace un bien o le hace un mal al gobierno. Malísimo, yo creo que es erróneo la manera en que se está enfocando, porque este es un asunto que debió tratarse o debe tratarse sin tanta publicidad. Es decir, si el gobierno entiende que hay que insistir en esto, el gobierno tiene un elemento fundamental para ello, que es los partidos políticos que tienen gente en el Congreso. En un momento yo hice ese comentario que Oscar está haciendo ahora con respecto a la importancia de mantenerse en el diálogo, en la mesa de discusión del tema, y algunos políticos, incluso congresistas, me hacían la observación que el Consejo Económico y Social es para tratar asuntos económicos y social, para buscar consenso, es un órgano que estableció la Constitución del 10, que protagonizó, encabezó el doctor Leonel Fernández, entonces presidente de la República, y que la reforma a la Constitución es un asunto eminentemente político y que tiene que consensuarse o tratarse entre la clase política y obviamente darle participación a la sociedad, como ocurrió, y recordamos eso que precedió a la Constitución del 10, se hizo un periplo por todo el país, se crearon comisiones de abogados expertos en el tema constitucional y de abogados sentido general, y se le dio participación en diferentes escenarios al país para que participara de la ley de leyes, de la norma que habría de regular la vida en sociedad de la República Dominicana a partir de cuando se aprobara, y se aprobó y se puso en ejecución el 26 de enero del año 2010. Ese razonamiento me han hecho algunos que, siendo un tema eminentemente político, lo que debe procurarse es algún nivel de acuerdo entre la clase política, y yo no le veo dificultad para que esto se trate a ese nivel. Yo creo que hay dificultad para que pase, a pesar de que tengo el criterio de que los presidentes que se han propuesto modificar la Constitución siempre lo han logrado, exceptuando aquel caso de la llamada de Mike Pompeo, que algún día tengo yo la esperanza de conocer los términos reales de la llamada, el texto de cómo inició y concluyó esa llamada, que por lo que me dicen fue breve, pero eso tiene que quedar registrado en los asuntos de Estado, eso se registra. Eso lo registra el Departamento de Estado, y es posible que aquí además se haya hecho un levantamiento. Me imagino que ese teléfono del presidente hay alguna verificación de esa conversación. Pero lo conoceremos en su momento. Yo creo que ciertamente es un tema político y no veo dificultad para que el presidente Abinader, que ha demostrado un nivel de sencillez fuera de serie, y recuerdo que a principio del gobierno, el presidente Abinader, con todo el poder que tenía, cuando la popularidad estaba en el cielo, sin todos estos problemas que nos han venido ahora, él arrancó para la casa de los
principales políticos de este país, y de políticos no tan principales, pero que son políticos, presidentes de partidos emergentes, y Abinader fue uno por uno a visitarlo, a hablar con ellos de temas distintos. O sea, se lo hizo en aquella ocasión para un tema que no tenía la envergadura de una reforma a la Constitución de la República, que es un tema mayor. No entiendo qué razón habría para que el presidente Abinader personalmente no vuelva a repetir este periplo y vaya a visitar a los presidentes de los partidos a hablarle del tema. Si yo no veo cuál es la dificultad. Este aspaviento de Antoliano Peralta lo que hace es dificultar el proceso. Creo que la manera en que el consultor jurídico está manejando esto como un asunto de medir fuerza o de desafío, en mi opinión muy malo particular. Contra bueno. Exactamente. Malo contra bueno. O sea, en mi opinión muy particular, es una forma poco delicada de manejar un tema delicado. Creo que el gobierno, en esa manera de manejar esto, va a conseguir lo contrario de lo que quiere. Yo he planteado, bueno, si el presidente va a defender esto, como ha dicho públicamente, incluso en presencia de nosotros cuando hemos participado de los almuerzos que hace el presidente, que invita a periodistas, si él lo va a defender, si quiere dejar una impronta, si quiere dejar esto como un legado, poner un sello de su administración y de lo que él cree en términos de cómo debe manejarse la justicia, que es lo que inspira al presidente. La gente cree que el presidente tiene otros intereses, cree que el presidente quiere bajar del 50+1 para ganar la presidencia de la República a un 40 o un 45, como de manera inoportuna planteó doña Milagros en días pasados. La gente cree eso. El presidente jura y perjura que él no le interesa y que jamás patrocinaría la modificación de la Constitución para beneficiarse él, para hacer cosas como esa. Ha dicho el presidente, en presencia nada más y nada menos que de periodistas, ¿verdad? Entonces yo digo, si eso es así, el gobierno tiene el legítimo derecho para hacer acuerdos políticos, para llamar a los partidos, para que el presidente se repita esa visita que yo he referido, para buscar algún tipo de acuerdo, para, si tanto le preocupa al Ejecutivo este tipo de cosas, si hay que excluir la figura del procurador o de la Procuradora General de la República, del Consejo Nacional de la Magistratura, si es conveniente rotar los presidentes de las altas cortes, si el presidente de la Junta Central Electoral decidimos que no puede ser presidente los 4 años, que un año uno, otro año otro. No, si lo decidimos, vamos a decidir. Locura. Sí, bueno, pero vamos a decidirlo. Si el presidente de la Cámara de Cuentas, ellos son 5, si no puede ser el que tenemos ahora por los 4 años, entonces vamos a cambiarlo cada año, que mañana sea Juana, el pasado sea Pedro. Si el presidente de la Suprema Corte de Justicia no puede ser el que es hoy por los 6 años, los 10 años, 12 años, bueno, vamos a rotar eso. Si el presidente del Constitucional no puede ser por 12 años, entonces, vamos a discutirlo, La discusión no mata a nadie, vamos a hablar de esos temas. Pero lo que estoy diciendo es que no creo que echándole leña al fuego, que es lo que siento que está ocurriendo con el comportamiento del consultor jurídico del Poder Ejecutivo frente a este tema, no creo que sea la manera de tratarlo para que el gobierno consiga su propósito. Mira, iba bien, con esto no va bien, cómo se estaba manejando de parte del lado gubernamental y del propio presidente de la República el tema de la reforma. Cuando el presidente Abinader hablaba de la reforma, se circunscribía y daba una especie de garantía de abordar el tema del Ministerio Público, porque no se puede dejar en el aire el tema, y lo ha explicado dando detalles de que inclusive ahora se hizo así, pero que puede llegar un gobierno y nombrar. Yo también sugiero que el enfoque de agregar elementos que puedan perturbar, como otras reformas y otros cambios, evidentemente que trae un punto de desavenencia, y es lo que ha pasado con las declaraciones del consultor jurídico Antoliano, que definitivamente no va acorde con lo que ha planteado el presidente Abinader. Y en ese tenor, si van a agregar otros puntos de vista a la reforma constitucional, ahí mismo que se complica y le va a dar razón entonces a la oposición que hace la oposición de eso. Me dice un televidente muy acucioso que ya que están rotando, que roten también la presidencia con la vicepresidencia cada 2 años. ¡Ay! Porque si es a todo. Dijeron a todas como la monjita. ¿Usted se imagina? Bueno, vamos a publicidad.